resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenas noches, los saludo hoy 1 de septiembre del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Dispongamos nuestro corazón para recibir todas las bendiciones de Dios. El tema para hoy es Cristo, semilla de vida. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenas noches. El tema de esta ocasión es Cristo, semilla de vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos da. Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto para recibir tu bendición. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, Señor. Gracias te doy por cada persona que está conectada desde sus casas. Gracias, Señor, por cada familia. Pido tu bendición para todos ellos. Háblanos, Señor. Esta noche estamos necesitados de ti. Es de ti que realmente estamos necesitados, Señor. Y aquí estamos, Señor, con expectativa de recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El tema entonces es Cristo, semilla de vida. Les pido que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Mientras nos ubicamos ahí en Génesis 3, quiero contarles que en el Antiguo Testamento tenemos principalmente tres cosas. Es decir, tres cosas componen el Antiguo Testamento. Lo primero son las promesas, lo segundo la ley y lo tercero las profecías. Si alguien te pregunta de qué se trata el Antiguo Testamento de la Biblia, le puede contestar con toda seguridad de tres cosas principalmente: promesas, ley y profecías. Hoy vamos a ocuparnos un poquito de las promesas. Y allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primer promesa. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esas son palabras que Dios le da a Satanás, a esa serpiente antigua, esa serpiente que nos menciona Génesis capítulo 3. De esa serpiente hemos hablado en otras ocasiones. Satanás se presenta a Eva como una serpiente y les pone una tentación, y desafortunadamente pues ellos caen en la tentación como aparece ahí en Génesis capítulo 3. Sin embargo, el Señor toma medidas, inmediatamente toma una acción para remediar ese problema. El Señor había creado al hombre, a la mujer, ha creado todo el universo con un propósito especial. Eso lo vemos en los dos primeros capítulos de Génesis. Luego en el capítulo 3 viene Satanás a dañar lo que Dios había iniciado. Pero Dios desde allí, el mismo capítulo 3, toma medidas. Habla algo especial al hombre, habla algo especial a la mujer y habla algo especial a Satanás. Aquí hay una promesa muy importante. Aunque está dirigida estas palabras directamente a Satanás, son unas promesas especiales para la humanidad. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad entre esa serpiente y la mujer, entre el diablo y la mujer, y entre tu simiente, entre la simiente de Satanás y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Esta es la promesa. Es una promesa de una herida mortal a Satanás. Una promesa de destrucción definitiva a Satanás. Satanás es el que estropea los planes de Dios, es el que trae daño a la humanidad, no solamente al hombre, sino a la misma naturaleza. Satanás es el que quiere estropear todo. Y hay una promesa aquí en Génesis capítulo 3, verso 15, de la destrucción de Satanás. Al destruir a Satanás, entonces se acabará absolutamente todo el mal.
Esa es la importancia, el peso tan grande que tiene esta promesa. Al acabarse Satanás, al destruir a Satanás, entonces se acaba por completo la maldad. Eso sucederá un poco después, pero aquí está la promesa. Tempranamente está la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, esta te herirá en la cabeza. Esta es una herida mortal, definitiva. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es el talón. Aunque es una herida que puede doler mucho, no es una herida definitiva, no es una herida mortal. Quiero que note que dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y luego dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Se menciona la simiente de la mujer. La simiente suya es la simiente de la mujer. ¿Qué es simiente? Si buscas en un diccionario, si buscas en Google, por ejemplo, ¿qué es simiente? Vas a encontrar fácilmente que se trata de semilla. Nosotros no usamos mucho la palabra simiente, usamos más la palabra semilla, si es que la usamos. Pero quiero decirte, simiente y semilla son sinónimos. Aquí el Señor hace una promesa de destrucción de Satanás y esa destrucción vendrá por la semilla de la mujer. Vamos ahora, por favor, aquí mismo en Génesis al capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 18. Génesis 22, verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estas palabras se les está diciendo Dios a Abraham. En tu simiente, nuevamente aparece la misma palabra. La palabra simiente, que ya sabemos significa semilla. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí hay una promesa muy especial. Es una promesa de bendición, y es una bendición enorme, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, toda la humanidad, toda. ¿Y cómo será posible eso? En la simiente de Abraham, dice acá. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que encontramos en Génesis 3:15 una promesa de destrucción de Satanás. Y aquí en Génesis 22:18 encontramos una promesa de bendición a toda la humanidad. Ambas promesas dependen de una simiente, de una semilla. Estas dos promesas son como dos categorías principales en las que podemos encerrar todas las bendiciones, o mejor, todas las promesas contenidas en el Antiguo Testamento las podemos encerrar en estas dos promesas, la promesa de destrucción del diablo y la promesa de bendición a toda la humanidad. En esas dos encontramos entonces todas las promesas encerradas en el Antiguo Testamento. ¿Qué será esa semilla? ¿O qué será esa simiente? Pues el título lo sugiere, de hecho lo dice, Cristo, semilla de vida. Vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos revela que esa simiente o esa semilla precisamente es Cristo. Te invito a que me acompañes a Gálatas capítulo 3, verso 16. Eso está bien adelante en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí vemos en Gálatas capítulo 3, verso 16, abiertamente esta declaración que hace el apóstol Pablo. Quiero recordarte que el apóstol Pablo es esa persona muy especial a la que el Señor le revela todo el paquete, por llamarlo así, todo el completico, el Nuevo Testamento es revelado al apóstol Pablo. El plan de Dios, un Nuevo Testamento que encaja perfectamente con las promesas hechas en el Antiguo Testamento.
Recuerda que la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como el primer piso de la casa y el Nuevo Testamento es como el segundo piso de la casa. Ambos pisos son importantes. El segundo piso, el Nuevo Testamento, se apoya en el primero, que es el Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, Pablo dice abiertamente, por revelación de Dios, está diciendo que esa semilla mencionada en Génesis capítulo 22, verso 18, cuando se habla de la promesa a Abraham, mira que dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, singular, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es esa simiente. Cristo es esa semilla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la destrucción de Satanás depende de esta semilla llamada Cristo. La bendición a toda la humanidad depende de esta semilla llamada Cristo. Cristo es una semilla. Cristo es una semilla de la cual depende la destrucción del diablo y Cristo es una semilla de la cual depende la bendición para toda la humanidad. Acompáñame por favor a Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras las dice el Señor Jesús a la altura de Juan capítulo 12, cuando Él ya se ha dado cuenta que ha llegado la hora de ir a la cruz, de morir. Ese es el momento entonces cuando el Señor dice estas palabras: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, el Señor está diciendo, yo soy ese grano de trigo. Y puede ser muy duro, muy doloroso, puede verse como algo negativo, como algo adverso, como algo que no es procedente, como que no fuera una bendición. Pero si ese grano de trigo no cae a la tierra y muere, entonces se queda sin fruto. Eso es lo que dice. Pero luego dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Señor Jesús murió. Y al morir, la vida que está contenida en Él es liberada. Por eso es que era necesario que el Señor Jesús muriera. El Señor Jesús murió no solamente para perdonar nuestros pecados. Eso es cierto, Él murió por nuestros pecados. Pero también al morir, la vida que está contenida en Él, que es la misma vida de Dios, la vida de Dios encerrada en Jesús, esa vida es liberada. Tal cual como es liberada la vida cuando la semilla cae a la tierra y muere. Si tenemos una semillita y le ponemos aquí encima de un escritorio y la dejamos allí tan bonita, cuidándola que no muera, entonces queda sola. Pero si esa misma semillita la echamos a la tierra y muere, entonces la vida que contiene esa semilla es liberada y puede llevar mucho fruto. Ese es el deseo del Padre, que Jesús muriera. No porque muriera en sí, sino porque al morir no solamente iba a pagar la deuda por nuestros pecados, sino que su vida, la vida contenida en Él, en el Señor Jesús, iba a ser liberada. Cristo es una semilla de vida. Cristo en sí tiene la vida. Eso no corresponde sino al Señor. Él en sí mismo tiene la vida. Es una semilla que contiene vida. Y al morir, entonces esa vida es liberada. Y al ser liberada se puede impartir en las personas. Eso es maravilloso. Por eso dice la última parte del verso 24, pero si muere, lleva mucho fruto. No es al morir en sí, sino que al morir se libera la vida y entonces, ahora sí es posible ser impartida en otras personas y llevar mucho fruto. ¿Qué es un fruto de esa vida? Pues otras personas que ya tienen en sí mismas la vida de Dios. ¿Cómo hacer para tener la vida de Dios? Se necesita tener la semilla. Miremos por favor este asunto en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos cuenta muchas cosas interesantes de los misterios del reino de los cielos. Les invito a mirar unas prédicas que hicimos
el año pasado, en los meses de julio y agosto, donde hablamos de todas estas parábolas que están aquí en Mateo capítulo 13. Yo te invito para que las mires allí en el canal de YouTube. Puedes mirar todas esas parábolas una por una, para que mires lo interesante que son esas parábolas que revelan los misterios del reino de los cielos. Hoy quiero mirar solamente algunos versículos del capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 3 y 4 dice: Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mira que esta es parte de la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Dios mediante, en otra oportunidad vamos a hablar acerca de los distintos terrenos que se presentan aquí en esta parábola, pero hoy solamente me voy a referir a unos aspectos que tienen que ver directamente con la semilla. Miremos por favor aquí mismo en Mateo 13 el verso 19. Mateo 13, 19 dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, como lo acabamos de leer en el verso número 4. Así que esa semilla que fue sembrada en ese terreno es la palabra del reino. Mira que dice el verso 19: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, esas son las aves del cielo que son mencionadas ahí en el verso 4, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso que se sembró en el corazón, entonces, es la palabra del reino. Esa semilla que fue sembrada es la palabra del reino. Yo sé, el título no es el reino, semilla de vida, sino Cristo, semilla de vida. Pero aquí esta parábola nos dice claramente que la semilla sembrada por el Señor Jesús es la palabra del reino. Ahora quiero que miremos por favor los versos 37 y 38. Mateo 13, versos 37 y 38 dicen: Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Aquí vienen otros elementos que no vamos a mirar ahorita, insisto. Si quieres mirar con detalle esto, puedes mirar las prédicas del año pasado, de julio y agosto del año pasado, ahí están en YouTube, las parábolas de Mateo capítulo 13. Pero aquí nos menciona algo muy especial, y es que dice el verso 38 que la buena semilla son los hijos del reino. Ya habíamos visto que la semilla era la palabra del reino, pero aquí el verso 38 nos dice que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Al fin qué? ¿Es la palabra del reino o son los hijos del reino? Pues quiero decirles, queridos amigos, que son las dos cosas. ¿Qué es lo que sucede? Primero, la palabra del reino es sembrada en un corazón. Vamos a suponer, en mi corazón fue sembrada hace años la palabra del reino. Este terreno reaccionó bien a esa palabra y germinó, y dio un resultado, y creció, y dio un fruto. El resultado de esa semilla que fue sembrada en mi corazón es que yo me convertí en un hijo del reino. Así que la semilla es la palabra del reino, correcto, es sembrada en un corazón, y cuando da un fruto, ese fruto esperado es una persona que se convierte en un hijo del reino. Y ahora yo, como hijo del reino, entonces también soy una semilla, una buena semilla. Yo me puedo sembrar, yo me debo sembrar en otra persona. ¿Cómo hago para sembrarme? La manera más práctica, la manera más eficiente, más efectiva de sembrarme en otra persona es con el ejemplo, con el testimonio. No tanto lo que hable, no tanto lo que predique, sino lo que hago, lo que me ven hacer. Cómo reacciono cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando estoy enfermo, cuando estoy sano. Todo eso es una manera de sembrar mi vida como hijo del reino, como buena semilla, sembrar mi vida en otra persona.
¿Cómo fue posible que al sembrar la semilla del reino en mí, diera un fruto y ahora yo me convirtiera en un hijo del reino? Eso fue posible por una razón muy poderosa. La palabra del reino, que es la semilla que Jesús siembra en los corazones, contiene la vida misma del Señor. Así que cuando se siembra la palabra del reino, lo que realmente se está sembrando es al mismo Señor Jesús. O sea que en mi caso y en el de muchos otros, el Señor fue sembrado en el corazón y esa siembra dio un resultado y me convertí, así como otros, en hijos del reino. El Señor Jesús es lo que se siembra. En ese momento, por ejemplo, yo estoy predicándote a ti la palabra del reino. Eso es lo que estoy predicando. Estoy predicando el evangelio del reino de los cielos, la palabra del reino. Esto que te estoy hablando es la palabra del reino. Yo te estoy sembrando esta semilla en tu corazón. Entonces lo que realmente estoy procurando sembrar en tu corazón es al mismo Señor Jesús. Yo siembro esa semilla en tu corazón. Si tu corazón es un buen terreno que va a permitir que germine esa semilla, entonces va a tener un resultado. Tú te vas a convertir en un hijo del reino. Tú vas a aceptar esa semilla en tu vida. Entonces esa semilla tiene vida en sí misma, que es la vida de Dios, y tú vas a tener en ti mismo la vida de Dios. Acompáñame, por favor, para terminar, a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 11 al 13. Primera de Juan capítulo 5, verso 11 al 13 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y vamos a hacer una pausita allí. Mira el testimonio que el Padre Celestial está dando. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso Cristo es semilla de vida. En Cristo, que es una semilla, está la vida eterna. ¿Qué es lo que tiene esa semilla llamada Cristo? Tiene vida, vida eterna. Dice el verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es sencillo. Mira lo enfático del versículo número 12. Así que no se trata de portarse bien, no se trata de esfuerzo humano, no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de obedecer a la fuerza, no se trata de religión, no se trata de estoy en la mejor iglesia, o en la iglesia más grande, o en la más humilde, o en la mejor doctrina. No se trata absolutamente de nada de eso. Muchas personas pueden tener doctrina, pueden tener la mejor iglesia, pueden tener la mejor religión, pueden ser muy juiciosos, muy organizados, y si no tienen al Hijo, pues no tienen la vida. Primera de Juan capítulo 5 verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Entonces, si no creen en el Hijo de Dios, pues no lo pueden tener. Y si no tienen al Hijo de Dios, entonces ¿qué sucede? No tienen la vida. Y si no tienen la vida, a ver, eso ya lo vimos antes, una persona que no tiene la vida, ¿cómo está? Está muerta, muerta espiritualmente. Recuerda que el hombre, toda la humanidad murió espiritualmente por la caída de Adán y Eva en el Edén. Entonces ahora necesitamos una semilla de vida, que es Cristo. El que tiene esa semilla, tiene la vida. El versículo número 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira ese versículo 13. Estas cosas os he escrito ¿a quién? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que, ¿cómo hace una persona para tener vida eterna? Creer en el Hijo de Dios.
Cuando una persona cree en el Hijo de Dios o cree en el nombre del Hijo de Dios, entonces tiene al Hijo, tiene esa semilla. Como tiene esa semilla, entonces tiene la vida, porque Cristo es semilla de vida. El que cree, entonces recibe. Cuando se habla la palabra del reino y una persona cree esa palabra del reino, entonces esa persona recibe esa semilla. Esa semilla es implantada. ¿Qué semilla? Cristo. Cristo viene a vivir en esa persona y empieza a germinar. El resultado entonces es que la vida de Dios se libera al interior de esa persona y esa persona ya no está muerta espiritualmente, sino que nace espiritualmente, ya tiene la vida de Dios. Ahora esa persona empieza a sufrir una transformación que viene de adentro hacia afuera hasta convertirse en un hijo del reino. Eso es lo que sucede, ese es el fenómeno, eso es lo que produce esa semilla sembrada. Así que cuando una persona cree en Jesús como el Hijo de Dios, entonces tiene a Cristo, y si tiene a Cristo, tiene la vida. Yo quiero invitarte, querido amigo, a que te decidas, a que creas en el Señor, a que creas en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo te animo a creer eso es lo que dice la palabra de Dios. En síntesis, eso es lo que todo ser humano debe creer. ¿Para qué? Cuando la persona cree, entonces recibe esa semilla llamada Cristo. Y ya sabemos que esa semilla lo que contiene es vida, vida eterna. Si tú crees esto, yo te invito a que selles eso que has creído en tu corazón con algo que vas a decir por tu boca. Vas a hacer una confesión. Yo te voy a ayudar frase por frase y tú la vas a repetir con mucha sinceridad. Di así: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Reconozco que he estado apartado de ti, pero me arrepiento de ese estilo de vida. Te necesito, Señor. No quiero estar muerto espiritualmente. Quiero esa semilla de vida. Yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo creo en Jesús y yo declaro que Jesús es mi Señor. Gracias. Amén. Pues te felicito si tú crees en el Hijo de Dios, porque al creer en el Hijo, entonces tienes al Hijo, y si tienes al Hijo, tienes la vida. Quiero decirle a todas las personas que escuchen esta prédica, si no tienen al Hijo de Dios, no tienen la vida. Les invito a que se acerquen al Señor, a que reciban esa palabra del reino, que está contenida, está llena, está saturada de la vida del Señor. Al creer en esa palabra del reino, entonces abren su corazón para que Cristo, que es semilla de vida, entre, germine y te pueda dar vida eterna. Quiero hacer una oración para terminar, una oración para bendecir a todas las familias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por cada persona que se conectó a esta transmisión. Bendición para ellos y toda su casa, en el nombre de Jesús. Que encuentres buena tierra en esos corazones, Señor, donde tu palabra pueda ser sembrada y pueda germinar y ellos se conviertan en hijos del reino. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.